Nos alegra mucho tenerle de vuelta en otro servicio de domingo de nuestra misión cristiana bautista Jesús, Esperanza y Vida. Al final de este culto habrá más maneras de localizarnos que le mencionará el pastor después de su predicación. Antes de comenzar, le invito a que abramos nuestros himnarios en el himno 56 para un himno prenavideño, Ven Jesús muy esperado. Las letras de este himno aparecerán también en pantalla y las cantaremos con usted. Adelante. Hermoso himno. Ahora alabemos a Dios por medio de la lectura de su palabra, la Biblia. Abrámosla en el Nuevo Testamento. Carta del apóstol Pedro, la segunda para ser exactos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Y después pasaremos a nuestra predicación. Nuevamente le invitamos a que se tranquilice, respire profundo y vaya a un lugar alejado de cualquier ruido y distracción para que pueda recibir el mensaje de Dios. Sin nada más que decir, vamos a leer. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bienvenidos, nos da gusto que nos acompañen aquí a esta misión Jesús, Esperanza y Vida, en donde queremos hoy aprender de la palabra del Señor. Y pues hoy entramos a lo que se conoce como la temporada de Adviento. Es un tiempo previo a la Navidad, donde vamos a reflexionar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús. En estos días es cada vez más imperioso que no olvidemos la Navidad, que no dejemos de usar incluso la palabra Navidad. Vea usted, hay muchos intereses anticristianos que están promoviendo que en aras de no ofender a otras personas que creen en otras religiones, pues ya no le digamos Navidad a la Navidad, porque Navidad, que viene de la palabra natividad, significa nacimiento, entonces es el nacimiento de Cristo. Entonces, no digas las fiestas o los días festivos o las fiestas de fin de año. Se llama Navidad, porque en Navidad nació Jesús.
Con esto en mente, creo que es muy importante reflexionar acerca de nuestro Salvador, del Mesías, de Cristo, de Jesucristo, como usted quiera llamarle, que vino al mundo hace aproximadamente 2000 años a vivir en esta tierra, siendo Él Dios, se humilló a sí mismo, dice la palabra, para venir aquí a vivir con nosotros. Le invito a que cierre sus ojos para que ore conmigo y así podremos comenzar. Bendito Señor y Padre Santo, queremos darte las gracias porque tú has enviado a tu Hijo y, Señor, nos has mostrado tu amor porque Él vino a perdonarnos nuestros pecados, a salvarnos y a llevarnos contigo a ese lugar hermoso que tienes preparado, a ese cielo, a ese lugar maravilloso que solamente por medio de Jesucristo podemos llegar. Te queremos agradecer que hoy estamos aquí celebrando y recordando este tiempo que se acerca en el que recordaremos ese nacimiento hermoso de tu Hijo aquí en la tierra. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues Dios conoce todo. Usted ha visto quizás en nuestros estudios de introducción a la Biblia, y si no lo ha visto, le invito a que los vea. Aquí hay un link abajo en la descripción de este video. Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe o todo lo conoce. Incluso nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todas las obras que hacemos, Dios las conoce. Pero la sabiduría y el conocimiento de Dios incluso van más allá de conocer todo esto. Él conoce las cosas que sucederán en el futuro. Además, Él ha hecho planes para ese futuro, los cuales Él cumplirá sin falta. Algunos de estos eventos han sido declarados por medio de sus profetas y han quedado plasmados en este maravilloso libro que es la Biblia. En ocasiones, erróneamente, se confunde la palabra profeta. Cuando escuchas profeta, ¿qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué te imaginas? Bueno, pues normalmente se cree que un profeta es la persona que ve el futuro o que tiene visiones del futuro o que predice lo que va a suceder. Pero la verdad es que un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y ese mensaje lo da a conocer a todas las personas. En ocasiones ese mensaje divino que los profetas declaraban ahí en la Biblia sí era acerca del futuro, pero en otras ocasiones solamente era un mensaje de Dios que quería que la gente supiera. No todas las profecías hablan del futuro. Por ejemplo, el profeta Jonás, que viene en el Antiguo Testamento, pues de hecho desde el principio del libro no se escucha ninguna profecía del futuro, solamente Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Después de haber sido arrojado al mar, quizá has escuchado esta historia, que fue tragado Jonás por un gran pez y que estuvo ahí en el vientre de ese pez por 3 días, pero que después Dios le dijo al pez que lo echara hacia afuera a Jonás. Dios volvió a decirle lo mismo una vez que salió del pez y que estaba ahí en la playa. Le dijo: ve a Nínive otra vez. Y luego el mensaje de Dios que Él le dio para predicar a esos ninivitas fue una advertencia, de hecho, un ultimátum. En 40 días sería destruida la ciudad, y Jonás fue el encargado de publicar esto que Dios pensaba hacer. Al final, esta historia termina en que Dios perdonó a ese pueblo porque se arrepintió de corazón. Incluso el rey mismo de Nínive se arrepintió delante de Dios y la ciudad no fue destruida. Entonces, este es un ejemplo de un profeta que no profetizó del futuro. Y hay otros ejemplos. La Biblia está llena de profecía.
En el Antiguo Testamento, después de los libros históricos y poéticos, básicamente todos los libros son profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores. Y de hecho, el Antiguo Testamento termina también con profetas, termina con el profeta Malaquías. Y si analizamos la palabra de Dios, veremos que los profetas siempre decían cosas como: vino a mí palabra del Señor, o así ha dicho el Señor, o este es el mensaje del Señor. Los profetas no hablaban cosas inventadas por ellos mismos, como dice nuestro versículo clave que hace un momento leímos. Solo daban a conocer mensajes que Dios les daba. Y algunos de estos mensajes, pues sí, eran hechos que iban a suceder en el futuro. A veces también eran advertencias. Si el pueblo de Dios no se arrepentía, pues Dios enviaría un juicio sobre ellos. Pero Dios es tan misericordioso que les enviaba profetas de antemano y les decía: si ustedes no se arrepienten, si no cambian su manera de ser, entonces yo les enviaré tal o cual cosa negativa. Y desgraciadamente, la mayoría de las veces, la gran mayoría, ellos no se arrepintieron, y como dice la misma palabra de Dios, era un pueblo contumaz y rebelde. Incluso Jesús lloró en Jerusalén cuando hizo su entrada triunfal. Antes de entrar a la ciudad, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? Ahí estamos viendo que hubo rechazo de parte del pueblo de Dios hacia los profetas que el Señor les mandaba. ¿Qué pasa entonces con las profecías? Pues las profecías que ha dado el Señor en la Biblia, quiero aclararle que todas se han cumplido al pie de la letra. Todas aquellas profecías que fueron del futuro, pues ya se cumplieron. Por supuesto, hay algunas excepciones, hay algunas profecías que todavía no se cumplen porque todavía no llega su tiempo. Por ejemplo, algunas del profeta Daniel o de Apocalipsis, que hablan sobre los tiempos del fin. Entonces, esto de que las profecías sí se cumplen, nos da a los creyentes una razón más para confiar en el Señor sin reserva alguna, para gozarnos de que tenemos un Dios verdadero que nunca nos miente, que nos ama y nunca nos va a engañar. Un Dios que tuvo el plan de enviar a su Hijo para rescatarnos. Y precisamente este primer domingo de Adviento que es hoy, pues vamos a reflexionar acerca de esas profecías dadas cientos de años atrás y que se cumplieron en la persona de Jesucristo. La Biblia nos habla incluso desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, acerca de que vendría un Salvador. El modo en que nacería o cómo es que nacería lo vemos en Génesis 3:15. Se los voy a leer de la traducción del lenguaje actual, que es un poco más entendible que la versión Reina Valera que normalmente leemos. Aquí Dios le está hablando a la serpiente. Dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los descendientes tuyos. Un hijo suyo, o sea, de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Desde el momento en que la mujer y el hombre, o sea, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, son echados del huerto del Edén. Y Dios les cubre de su culpa, de su vergüenza, utilizando pieles de animales. También ahí Él estaba dando una sombra de lo que vendría, que es un cordero o un animal que fue sacrificado y que no tenía la culpa de que Adán y Eva hubieran pecado. Fue sacrificado para ponerles estas pieles.
Y desde ese momento en que ellos desobedecen, queda sellado su destino. Pero también queda sellado el destino de esta serpiente que hoy sabemos que es Satanás, porque otros versículos de la Biblia nos lo comprueban. Entonces dice, un hijo de mujer, o una simiente de mujer, como dice la Reina Valera, le aplastaría la cabeza a la serpiente, es decir, derrotaría por completo a ese enemigo. Hoy está vencido Satanás. Aleluya. Aunque el diablo también hace la aclaración, le mordería el talón a ese hijo de mujer, es decir, a Cristo. Él tendría que sufrir en la cruz del Calvario para rescatarnos y para vencer a ese enemigo mediante su muerte y su resurrección gloriosa. También en otra profecía, Dios nos reveló de qué nación vendría ese Mesías. Y esto está en Génesis 12:3. Es cuando Dios hace el llamamiento a Abraham acerca de que él sería el padre de una gran nación. Y luego dice el Señor, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham ya estaba siendo establecido como el padre de esa nación israelita, del pueblo de Dios, y la bendición vendría por medio de este pueblo. Posteriormente también se nos indica de cuál de las 12 tribus de Israel nacería el Salvador. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de que había 12 tribus, eran los 12 hijos de Jacob, o que después Dios le cambió el nombre a Israel. Por eso son 12 tribus. Y de una de ellas vendría el Señor. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá. Ahí nos está diciendo que Judá iba a ser la tribu de los hijos de Israel, del cual vendría el Señor. También después, incluso en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 5:5 nos dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Glorificado sea el Señor, hermanos. Vemos que el círculo se está cerrando más, ¿verdad? En primer lugar, tenía que nacer de una mujer del pueblo israelita y de la tribu de Judá. Pero luego se hace más pequeño el círculo cuando en Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Bueno, pues, ¿quién es Isaí? Es el padre del rey David. Y aquí está hablando que Cristo vendría de la descendencia de David. Después a David también Dios le dice que él va a tener siempre a un hijo sobre su trono. También se nos dan más pistas ahora acerca de su madre. Ya sabemos que iba a ser una mujer, que iba a ser simiente de mujer, pero ¿qué significaba esto? En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí estamos entendiendo un poco más de qué se trataba Génesis 3:15. Este hijo se nos describe como simiente de mujer, cuando toda la Biblia siempre nos habla de que el varón era el que sus hijos eran su simiente, pero nunca se habla de simientes de mujer. Entonces aquí vemos que este Mesías no iba a tener un padre terrenal biológico, sino que una mujer sería su madre, y que esta mujer virgen de Isaías 7:14 era la que iba a cumplir este requisito de que fuera simiente de mujer. Esto se cumple con la explicación que el ángel Gabriel mismo le da a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Y de esa manera ella concebiría a Jesús. Es decir, no hubo la intervención de un varón, solamente del Espíritu Santo de Dios. Pero aún hay otras profecías que también nos están hablando del nacimiento de Jesús. Nos falta saber dónde iba a nacer ese Salvador tan esperado para el pueblo de Dios. En Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, qué precisión, ¿verdad? Ya nos está diciendo incluso el pueblo, la ciudad en donde va a nacer el Mesías, en Belén. También es conocida como la ciudad de David. Por eso, años más tarde, si usted recordará, los magos de Oriente, o mal llamados los Reyes Magos, vinieron siguiendo la estrella, vinieron a adorar a Jesús, porque sabían que Él era el Rey de Israel y que Él era el Mesías de Dios. Y cuando el rey Herodes los interroga y les pregunta, ¿y dónde deben de nacer el Mesías?, ellos, pues desgraciadamente, le dan esta información trágicamente. En Mateo 2:5 les dicen que Él nacerá en Belén, y hasta le dan la cita ahí al rey Herodes, ¿verdad? Y otro dato interesante acerca de esta profecía es que el nacimiento de Jesús, que fue en Belén, fue un acto meramente circunstancial. Es decir, no había nada planeado, José no vivía ahí, tampoco María vivía ahí, no tenían planes de mudarse a Belén, pero les tocó en suerte tener que cumplir con el edicto del emperador romano, de que hicieran un censo y que tenían que ir a la ciudad de donde era su familia. Y como ellos dos eran de descendencia de David, y esa es la ciudad de David, pues tuvieron que ir a Belén. Este hecho hace que sea aún más sorprendente la exactitud de la profecía dada por Dios a Miqueas. Aquí hemos visto entonces las más importantes profecías acerca del nacimiento de Jesús. Cientos de años antes que naciera, ya estaban estas profecías. ¿Qué otra cosa podemos determinar de todas estas evidencias? Pues que Jesús es el Mesías, Jesús de Nazaret, Jesús cuya madre es María y cuyo padre adoptivo es José. Él es el Hijo de Dios. No es ningún impostor. Su nacimiento logró algo imposible: cumplir con todas esas profecías escritas muchos años atrás, siglos atrás. Hoy en día, desgraciadamente, hay judíos que están esperando a que llegue el Mesías. No se dan cuenta de que ya llegó. Nadie más podía cumplir todas estas profecías. Oremos por ellos. La Biblia dice que oremos por el pueblo de Dios. Oremos para que muchos de ellos lleguen a salvarse, lleguen a conocer y a reconocer quién es Jesús. Entonces, mi invitación es: dale gracias a Dios porque Él cumplió su promesa. Aleluya. Celebra la Navidad, que Jesús nació. Olvídate de los regalos, las luces, la cena. Esas pues son tradiciones que si las quieres hacer no pasa nada, no es pecado. Pero lo más importante es que celebres que Jesús nació, que Jesús vino por ti, vino a rescatarte. Y lo vamos a ver en las predicaciones que vienen los siguientes domingos, así que no se las pierdan. Gózate, porque Él vino por amor a nosotros y nació y así cumplió con las promesas de Dios.
con todas sus profecías. Alaba al Señor, porque Dios nunca miente y siempre cumple. Y Él cumple lo que promete y nos dio a su Hijo amado, por amor a nosotros. Regocíjate porque Dios te ama. Regocíjate porque Él es un Dios de promesas. Y Él siempre cumplirá sus promesas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Todopoderoso, te damos gracias porque en tu palabra tú nos demuestras que tú eres Dios, que todo lo sabes, todo lo conoces, incluso hasta el futuro. Tú has enviado por medio de tus profetas todas estas promesas, todas estas profecías que hablan sobre Jesús y que les hablaron a tu pueblo, a los israelitas, les hablaron acerca de cuándo, dónde y por medio de quién iban a ser este Hijo tuyo, Señor, que enviaste al mundo. Padre, te rogamos para que así como nosotros hemos reconocido a Jesús, mucha gente que no te conoce, tanto en tu pueblo como en otras naciones que no saben de ti, Señor, lleguen a conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Te pido también por las personas que están viendo este video, para que todos ellos, si alguno todavía no acepta a Cristo en su corazón, pueda hacerlo, pueda humillar su corazón, pedirte perdón y aceptar a Cristo como único Señor y Salvador. Te lo pedimos en ese bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos a sus órdenes en la misión Jesús, Esperanza y Vida. Nuestros datos están ahí abajo en este video, así que los esperamos. Si quieren Aguascalientes reunirse con nosotros, si quiere platicar con nosotros, pues con mucho gusto lo haremos. Ahí están nuestros datos también. Que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto.